Bueno, aquí estamos arrancando el segundo bloque con el doctor Guillermo Sequera. Mi querido doctor, ¿cómo te va? Leo, gracias. Tanto tiempo, Placer un estar gusto acá. siempre verte, charlar. Felicidades por Salvador, Gracias. tu retoño. ¿Cómo está Salvador? Súper bien, espectacular. Sí. ¿Por alguna razón le pusiste Salvador? Por varias razones. A ver, contame. No me metan en problemas, pero... Bueno, alguna contame. Pero sí, una de ellas... Porque un nombre, digamos, pareciera eso. tener digamos, un porqué. Sí. Tengo Salvador en mi familia y también... muy simpática, no quiero contar, pero sí está relacionado con nuestro viaje a Chile, vivir los últimos meses del 2023. Ajá. Allá en Santiago, así que... Puse que yo estaba pensando en la pandemia, porque tanta gente se salvó, bueno, digo yo, ¿verdad? No, entonces no. es como pareciera por ahí. Sí. Bueno, estamos cerca de otra pandemia. Te hago esta pregunta porque te voy a leer porque le leí al secretario de Salud de la Unión Europea, Roser Domenech, que dijo que no se trata de si va a haber una pandemia, sino cuándo. Y eso me impactó, digamos. Y quería preguntarte vos, ¿cómo lo ves? Sí, o sea, es contundente que va a haber. ¿Cuándo? No creo que sea dentro de 100 años, no creo que sea dentro de 50, no creo que sea dentro de 30, y puedo seguir bajando. Las probabilidades de que esté muy próxima son muy altas. El estilo de vida global hoy que tenemos hacen de que eventos de este tipo ocurran más seguidos y se diseminen de manera muy rápida. Hoy estás a un vuelo de Shanghái a Puerto Olimpo en 24-48 horas puede estar, ¿verdad? Y nosotros nos reímos de los chinos que comen, ¿no? la sopa de murciélago y nosotros hacemos un asadito de tatu bolita también, ¿verdad? Claro. O sea, el mundo con sus culturas hay riesgos, ¿verdad? Y el estilo de vida, como te digo, que tenemos hoy hace que ese riesgo se potencie, ¿verdad? Pero la pandemia, digamos, así una pandemia como la que ocurrió, podría ocurrir, digamos, o sea, me refiero... Sí. O todo el mundo no con tapabocas, se cierra por 6 meses. Y depende del germen, ¿verdad? Es muy probable que el germen sea algo respiratorio, esos son los que más se complican, los que más con facilidad se dispersan. Por eso el que está en la mira hoy, Leo, es el H5N1, influenza aviar. En los Estados Unidos hay un gran miedo, no sé si viste, desde el 2022 hasta ahora, una gran mortandad de aves en el mundo, de aves silvestres en general. Desde el año pasado un montón de mamíferos en la Patagonia chilena y argentina, entre leones marinos y demás que murieron. Luego con esta migración al norte, hoy están en el norte del mundo, afectación de zorrillos, osos, un montón de mamíferos. Cuando deja de ser aviar y está pasando a otras especies, es porque va mutando el virus. No porque sea malo ni nada, el virus quiere vivir y encuentra, intercambia, ¿verdad? Se reproduce en otras especies. Y desde marzo ahora un gran contagio en vacas en los Estados Unidos. Hubo una reducción importante de la leche, de la producción de leche y productos lácteos en los Estados Unidos. Pensaban que eran gérmenes comunes. Influenza aviar es la primera vez que se detectó. Y están detectando muchos que trabajan, ordeñan a las vacas. ¿La influencia aviar es como una gripe también? Sí. ¿Es la gripe aviar esa que se suele decir? Así es. Y pasa de un ave a una vaca. Es un virus muy común en las aves, ¿verdad? Que enferma a las aves y las mata, pero es muy mutable, es un virus, ¿cómo te iba a decir? Como frágil genéticamente, muta para morir él, no para bien o para mal, ¿verdad? Y la versión que queda es la versión más adaptada, y esa mutación con alta facilidad de mutar puede afectar a un montón de otras especies. Cambian un receptor o consiguen llaves maestras, digamos, ya en términos, para poder entrar en otros seres vivos, no solamente afectar a las aves, y por eso a otros mamíferos. Y en este caso en Estados Unidos las vacas, digamos, le transmite a la leche, digamos, y eso puede llegar al humano también. Se detectó en las ubres de las leches, las vacas empezaron a producir menos. Ajá. El SENASA de los Estados Unidos, ¿verdad? El Departamento de Agricultura y Ganadería de los Estados Unidos empezó a investigar y después encontraron que era influenza aviar. Después empezaron a enfermarse los gatos que están en los lugares de ordeñe, los perros también, con alta mortalidad de esto. A las vacas no, le enferman, baja la producción. Y bueno, esto es nuevo, antes era solamente de las aves, entonces
las pollerías, tipo las grandes pollerías que tenemos acá en el mundo, ¿verdad? Protegiendo, con vacunas, controlando, notificando si hay mortandad. Hoy pasa a otros tipos, a otros animales que entran dentro de la cadena de producción, por eso estamos hablando de economía finalmente, Sí. ¿verdad? Está escalando y eso es el knock de la próxima epidemia, ¿verdad? Y justamente había un documento que lanzó la OMS donde se actualizaron 37 nuevos, no sé si nuevos, una lista de patógenos, la mayoría dice virus y bacterias, y vi que se le incluyó también al Zika, a la viruela llamada del mono. Sí, de la símica. Y después hablan de unas cepas que a mí me llaman la atención, que hablan de la cólera o la peste o la disentería, pero ya tuvimos eso siempre. Sí, con ¿Por esas qué ahora se epidemias, vuelve a hablar de nuevo? esas siempre tienen potencial epidémico, tienen posibilidad, el cólera mismo, si vuelve a entrar, hay que estar preparado, ¿no? Si tenés las vacunas, si tenés los antibióticos, tenés los sueros suficientes, puedes controlar una epidemia de cólera, un brote pequeño. Pero si esto se te desborda, puede haber una alta mortandad. Entonces, hay gérmenes que hoy nos reímos, Ajá. ¿verdad? La peste, ¿verdad? Suena, Claro. pero es Yersinia pestis con un antibiótico común, pero el antibiótico se descubrió hace 70, 60 años, ¿verdad? Hoy nos reímos de esos gérmenes, pero tienen potencial, si uno no tiene los recursos, en países muy pobres pueden generar grande mortandad. Pero Y después, de todos estos patógenos en Paraguay hay algunos que pueden circular más o menos, digamos. Bueno, el caso Zika, por ejemplo, podría ser, ¿verdad? Zika, a mí me preocupa mucho una gran epidemia de oropuche en el Brasil. ¿Qué eso es? Es un virus, un arbovirus, también del grupo de los virus transmitidos por mosquitos, por vectores. No es el Aedes aegypti en este caso, es el GEGEN. El GEGEN es el famoso polvorín, Ah, mira. ¿verdad? Es más rural, no es un mosquito tan urbano, Ya. pero sí transmite una enfermedad que siempre se pensó que era benigna, como fiebre, el dengue más grave, siempre se dijo, pero porque se dijo, digo, porque esto no es un aprendizaje permanente, eran epidemias Ajá. pequeñas que se daban en el Amazonas, Sí. y hoy salió de ahí. Hoy tenemos casos en Pernambuco, tenemos casos en Santa Catarina, en el estado de Paraná, en Mato Grosso, o sea, estados fronterizos del Brasil, con fallecidos ya, con transmisión vertical, o sea, madres que tuvieron abortos o pérdidas, ¿sí? Cuando pues, muy pequeños, por tener esta enfermedad, ¿verdad? Cuando se estudia el tejido del bebé se encuentran restos del virus en esto. Y entonces, los estamos descubriendo hace un mes. ¿Qué pasía esto? Yo me preguntaba, oropuche, yo no, oropuche es una enfermedad leve que no procede. Hoy, Ahora ya tenemos hoy cuando más se información. dispersa, ¿verdad? Y entra, tocas urbes, ¿verdad? Y afecta de manera masiva, uno ve las cosas raras que tiene la enfermedad y también lo registra, llegan los investigadores. Esto, cuando está muy perdido ahí en el Amazonas, Claro, vemos no solamente si es muy catastrófico lo vemos, ¿verdad? Dijiste el estilo de vida, y bueno, también se menciona en el documento la urbanización, digamos, o sea, entrar en las áreas rurales justamente, ese contacto con animales realmente que no los teníamos, y cada vez las ciudades van creciendo. Bueno, La expansión de la frontera agrícola, no necesariamente de la ciudad, ¿verdad? la expansión. De hacer desaparecer los bosques hacen de que bueno, esos seres vivos o mueren o se adaptan al entorno urbano, ¿verdad? Yo siempre digo, la cantidad de embopí que hay en Asunción, hoy creo que hay más que ratas, ¿verdad? Ya. Y el murciélago tiene una capacidad, tiene una cantidad de virus, entre ellos la rabia, ¿verdad? Aunque no sean hematófagos, no chupen sangre, Ya. se alimenta de mango, de fruta, pero están por la ciudad, pero te choca tu ventilador, se cae ahí en tu casa. ¿Quién va a agarrar? Si no es tu perro, tu gato, es tu hijo, ¿verdad? Le va a meter en la boca y empezamos a ver la historia de la rabia, que hace más de 20 años que no hay rabia humana en el Paraguay, ¿verdad? O casos de rabia humana en el Paraguay. Entonces, el ecosistema es muy frágil, ¿verdad? Y bueno, hay que tener conciencia de eso, ¿verdad? Y estamos preparados si mañana, boom, aparece algo de nuevo. Uf, como país me está diciendo, Sí, yo creo como que país. como país, no, claro que no. Yo creo que, no me animo a decir, todavía estamos saliendo de una pandemia, no quiero decir que fue una oportunidad perdida, pero la pandemia, como siempre se dice, las crisis son oportunidades. Sí. Creo que es todavía una gran oportunidad de reforma y fortalecer nuestro sistema de salud. Se hizo un boom, ¿verdad? De tener 250 camas de terapia tenemos más de 700 hoy. Tenemos el mínimo que hay que tener por habitante ahora, después de una pandemia, ¿verdad? Pero necesitamos más, necesitamos prepararnos para una emergencia, el dengue, un montón de cosas que tenemos. Y también, Oxígeno no había antes. Claro. Tres plantas de oxígeno nomás tenía el Ministerio de Salud en el 2018 y 2019. Con la pandemia, o sea, las cosas buenas de la pandemia, por Sí, decir, sí, sí. hoy tenemos más de 40 hospitales con oxígeno. No había oxígeno en el hospital, había que comprar, o estaba tercerizado, era negocio de alguien, Claro. millones de dólares,
unos millones de dólares que esa inversión se recuperó al año. Por el costo, el oxígeno es algo muy costoso. Ahí se usa muchísimo en los hospitales. 3 hospitales públicos tenían. Me acuerdo cuando Esperanza Martínez era ministra que tuvo un problema con el costo del oxígeno, ¿verdad? Justamente en los hospitales. Y hablando de las vacunas, los países, digamos, ultra desarrollados compraron más vacunas de las que tenían y al final se les fundieron, se quedaron. O sea, también las desigualdades, digamos, ¿no? Entre países. Bueno, nosotros tenemos que ser conscientes que somos un país periférico del sur, ¿verdad? No somos los países que... Nosotros no vamos a hacer una vacuna, ¿verdad? Por más buenos científicos que tengamos. Lo que sí tenemos que aliarnos con los que hacen vacunas. Tenemos que negociar ya este espacio, ¿verdad? Y por lo menos en la región, no solamente vacunas, guantes, tapabocas faltaba en su momento, ¿verdad? Tenemos que pensar todo eso y pensarlo regionalmente. Por lo menos, si Brasil y Argentina no se entienden, listo, nosotros los chicos, ¿verdad? Uruguay, ¿qué va a hacer? Bolivia, ¿qué va a hacer cuando pase este quilombo, ¿verdad? ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo cobramos vacunas juntos? ¿Hacemos un fondo común? ¿Verdad? Eso para la emergencia, pero también hay un montón de cosas que ocurren en el día a día. Los oncológicos, eso es una catástrofe para el sistema de salud, el costo que tienen. Estas enfermedades raras, catastróficas. ¿Por qué no hacemos un fondo común? O nosotros podemos aliarnos con el Brasil y ellos compran a otra escala, nosotros pagamos, ¿verdad? Yo creo que es gestión regional, tratar de... La recomendación después de la pandemia también es gestionarte regionalmente. No dependas de un país que está al otro lado del mundo. No dependas. Negociar con él, obviamente, pero no dependas completamente porque hay una emergencia global y se para todo. Vos tenés que tener más a mano, lo más a mano posible, esos insumos básicos, ¿verdad? Paraguay, dentro de esa cadena de valor, tiene que entrar, ¿verdad? No, decías que no podemos hacer una vacuna tal vez, pero cuando surgió el tema de tener vacunas, aparecieron jugadores como Rusia, China, Estados Unidos, bueno, en Europa también. Parecía más una guerra comercial, porque se empezó a decir, no, esto no funciona, esto es una porquería, el de la India no sé qué. Lo fue y lo sigue siendo, ¿verdad? Sputnik es una vacuna muy buena, que desapareció del mercado por cuestiones geopolíticas. Yo tenía amigos justamente europeos, ¿verdad? Que no conocían la vacuna, infectólogos que decían, sí, hay una vacuna, yo tengo puesta, le digo, ¿y qué tal? No saben nada, no sabemos nada. O sea, imagínate el muro comercial que afecta hasta a los científicos, eran científicos, ¿verdad? Cómo la hegemonía condiciona todo el límite del conocimiento, ¿verdad? Una persona que considero que sabe muchísimo. Sí, nosotros nos tocó jugar geopolíticamente cómo conseguir las vacunas. Yo recuerdo la primera fase, 2020, julio, agosto, se estaban desarrollando las vacunas. Yo pensé que iban a estar al año siguiente, no tan temprano. Pero ese proceso de caos que hubo y de alta mortandad ayuda a que se desarrolle más rápido, porque vos probás en los lugares donde hay muchos casos y mucha muerte, y ahí vos podés ver el impacto que tiene la vacunación. Con pocas señales ya decir, esta es buena, ¿verdad? Yo me acuerdo que le iba a Mazzoleni, mira, no sé si tenemos que llamarle a Pfizer o a uno de estos AstraZeneca que vengan a desarrollar acá, para que nosotros también seamos parte de esa patente, como país. ¿Verdad? Van a decir que somos conejillos de India, qué sé yo, como se dijo en todos lados, pero íbamos a ser en parte dueños de esa vacuna. Si se desarrolla en tu país, claro, algo tenés que ligar, bueno, para no quedar totalmente fuera. Y me acuerdo que él consiguió alguna reunión y le decían, muchísimas gracias, pero a usted le va tan bien, no tiene ni un caso que a nosotros nos conviene ir a probar ahí. Nosotros tenemos que irnos donde hay muchas muertes y probar ahí, porque ahí vamos a ir rápido, porque si no vamos a su país, tengo que esperar un año, 2 años. Es muy frío eso, ¿no? Pero entre lo comercial, científico, ¿verdad? Y lo pragmático, puro, ¿verdad? Comercio puro. Y todo ese movimiento antivacuna que se armó, doctor, porque esto no es nuevo. Entonces estábamos viendo material nosotros que allá por no sé si era 800 y algo, ya habían movimientos antivacunas, ¿no? Desde la primera vacuna, Leo, hay, la palabra vacuna viene de vaca, porque de ahí sale, ¿verdad?, el producto que se empieza a insertar, ¿verdad? Y ahí los primeros dibujitos, 1780, de una madre que tiene un hijo con cuerno, ¿verdad?, porque se había vacunado ella, ¿verdad? Entonces el miedo de las mujeres que iban a tener hijos de vacunarse. Esto existió siempre. Pero ahora se hizo más fuerte, digamos. No sé si por el internet, me imagino que veo dos fenómenos. Obviamente internet ayuda muchísimo, pero estaba coordinado. Yo creo que la diferencia de antes era esporádico, algún que otro, porque creo que es un derecho dudar. Yo creo que la duda ¿verdad?, es la fuerza más grande que tiene la misma ciencia, ¿verdad? De no creerte en nada, de dudar. Ese es el cimiento del conocimiento, ¿verdad? Pero tenés que mostrar evidencia y discutirla, ¿verdad? Creo que a lo que diferenció de otras épocas es que estos
Y de hecho se demostró, hay financiamiento, hay fundaciones que se dedican a difundir estos Pero bulos, como la se dice, gente ¿no? compra rápidamente por... Y las teorías conspirativas son muy seductoras, sabemos eso. Sí. Porque algunas de ellas se cumplen, ¿verdad? Entonces, Claro. entonces Pero, ¿sabes lo que fue triste? Entre otras cosas, que líderes mundiales directamente dijeron que no. Creo que nosotros teníamos material para recordar nomás a Bolsonaro, que él decía que era una gripecita, ¿verdad? Primero dijo que él nunca había dicho, pero sí dijo. Ahí vamos a escuchar. ¿Está ahí? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Y en coincidencia con él, también Donald Trump, eso tenemos un gráfico nomás para ver ahí, también estaba en la misma sintonía, digamos. Tuvimos dos líderes mundiales acá en América muy fuertes negando, Sí. y diciendo que era una gripe nomás. sí, estaba mirando la fecha de marzo. A ver, yo también en enero por ahí de ese año decía que era una gripeciña, ¿verdad? Que no iba a llegar. O sea, si me muestran grabaciones, el archivo me puede matar, ¿verdad? Pero fue un aprendizaje, ¿verdad? Seguir diciendo que una gripeciña después. O sea, en marzo le perdono y a ver Bolsonaro. Sí. A ver, sabemos todo lo que Sí, pasó sí, después. sí. Pero en marzo, bueno, sí puede ser, no sabemos, ¿verdad? En abril ya no. En abril el mundo estaba cerrado, ¿verdad? Y muchísimos muertos. Pero, por ejemplo, Trump habló de desinfectante que te podías poner, Sí. por ejemplo. O sea, cosas así que tiraban y que era un problema para ustedes los médicos, digamos. ¿Cómo hacer para explicarle a la gente que Es no? más, yo también, o sea, incertidumbre era, Leo. Sí. O sea, incertidumbre, el desconocimiento. Y a ver, la ciencia avanza así también, ¿verdad? Uno dice una cosa, el otro dice una cosa, muestra otra evidencia que es superior, de mayor calidad. Y el científico tiene que pasar a esto y volver a hacer la antítesis de esto, ¿verdad? La ciencia avanza así. Pero hacerlo eso, en público, en redes, cuando la gente lo que quiere es Olimpia Cerro, ¿verdad? Y uno ya, ¿cómo? ¿Pero por qué está cambiando ese cambio de un científico diciendo así, después de un mes diciendo otra cosa? Pero hace poco me decía, ¿verdad? No, pero ya cambió. No, ¿cómo que cambió? ¿No? La gente quiere algo concreto, corto, sencillo, Sí, eterno, sí, ¿verdad? sí, sí. Como un ju- TikTok. Es como un TikTok. Sí. Y justamente la ciencia no avanza así, pero hacer discusiones científicas, yo creo que eso es para el aprendizaje. En TikTok o en redes, en Twitter, ¿verdad? Es muy peligroso, ¿verdad? Creo que es un gran desafío de la comunicacional de las próximas grandes crisis, ¿verdad? ¿Y ese aferramiento a la ivermectina tenía algún sustento? Porque a mí me decían Ninguno. amigos míos Sí, médicos. sí, Mira, pero- yo no sé, me dice, pero igual me voy a meterme. Igual meterle 3-4 días. Dice, Sí, total mal no sí, te va a hacer. Exacto. Por eso yo no fui de prohibir. Me preguntaban, ¿hay que prohibir? No. Ya. Porque yo también tenía y gente muy querida, ¿verdad? Y que yo soy listo, sabes que no pasa nada. ¿Sí? Pero como política nacional no podía hacer. Yo no tenía la evidencia suficiente para sacar un programa, un protocolo y para decir que se compre. Claro. Eso no había. Evidencia para eso no había, ¿verdad? Pero si otro quiere usar y listo, ¿verdad? No íbamos a crear otro frente más de los miles que teníamos, Sí, había. ¿verdad? Ahí, por lo menos una gran campaña de desparasitación se hizo, ¿verdad? Hablando de frentes, Mazzoleni tuvo un rol súper importante. La gente al comienzo, digamos, le apoyó muchísimo a él. Hasta hubo gente que se hizo el tatuaje. Y después como que se apartó él, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó realmente ahí? Y no ¿Por sé qué qué termina pasó. renunciando? Vos estabas cerca de él. Yo estaba cerca de él, pero obviamente era el director de vigilancia, o sea, una dirección dentro de todo menor. Me tocó Sí, nomás el spotlight sí, la ahí cara, porque sí, pasaban sí. cosas, ¿verdad? Sí. Pero no sé. Y yo esperaba leer en su libro qué es lo que pasó, ¿verdad? Y le dije, mira, pues no lo contaste, ¿no? En el tomo 2 voy a contar más detalles, me dijo. Eso no sirve. Para eso está el libro de Borda, que está muy bueno. No sé si leíste el libro de No, Dionisio no, Borda. está pendiente, está pendiente. Tiene una anécdota brutal. Creo que la distancia del tiempo te relaja para poder contar Entonces, más cosas. Él sacó un libro muy rápido. Sí, muy Sí. rápido. Yo creo que él necesitaba también, ¿no? Como, Sí. Pero no sabe por qué renunció. Y puedo tener ideas, ¿verdad? Pero realmente no sé por qué renunció. Vos también tuviste un problema en un momento dado cuando dijiste algo sobre los médicos. Vamos a ver material un poco. Y tuviste que pedir disculpas y todo, ¿te acuerdas? A ver. Sí.
A veces el médico de guardia no sabe que en la farmacia de su hospital ahí le pide la receta, ¿verdad? Y estaba en la farmacia del hospital, mala comunicación interna, acostumbrado también a que nunca hubo, Claro. ¿verdad? Entonces, yo entiendo, hay muchas cuestiones que pasan en el día a día, pero usemos las vías correspondientes, denunciemos en los medios, en las redes, pero también usemos las vías correspondientes, dejemos documentado, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿estabas a lo mejor como atormentado de cosas o qué? No, como diría un político renombrado, ¿verdad? Se interpretaron mal, se interpretaron mal el mensaje, ¿verdad? Yo estoy convencido de que sigue siendo así, ¿verdad? Muchos médicos, y me tocó a mí en el día a día, uno no sabe realmente todo. El jefe de guardia tal vez sabe, pero un médico residente no sabe todo lo que hay, el stock que hay, ¿verdad? Si llegó tal cosa, se puede tener. Pero a veces uno no sabe porque, como dije ahí, ¿verdad? Uno está acostumbrado a que no haya nada. Vamos a ser sinceros. Sí. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Creo que 2 días después se denunciaba de que en el Dinerán se estaban sacando fármacos del Dinerán, se estaban vendiendo en la farmacia de enfrente. Y hubo una denuncia y hubo gente presa, o sea, me dieron la razón después, ¿verdad? Pero bueno, era otro frente. Pero hay un protocolo, digamos, para que sepa el médico, como vamos a decir, el médico de guardia no sabe. ¿Es porque falta qué? ¿Un protocolo? ¿Qué es lo que falta para que se entere? Falta un sistema. En el sistema uno tiene que ver qué hay, qué no hay, ¿verdad? Y no tenemos recién, eso. En esa época todavía no había, pero ahora ya hay. En algunos hospitales sí, en algunos otros no. A veces está el sistema, pero no cargan, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es un poco de nuestra cultura del registro, ¿verdad? Que le falta tanto al Paraguay, pero que estamos entrando en esa era. Creo que nos va a ayudar mucho la informatización para solucionar esos problemas de gestión, ¿verdad? El médico, realmente el médico tiene que indicar y después eso tiene que funcionar como un tubo. ¿Qué pasa? Acá el paciente tiene que saber dónde me voy, dónde me sacan sangre, dónde llevo mi pipí. Así es, ¿verdad? O sea, está mejorando. Eso es cierto. Está Duele decirlo, pero hay que decirlo. Si no nadie dice y parece que no pasa nada, ¿verdad? En el Aratirí tú fuiste un rockstar, me acuerdo. No sé si había un material en el Aratirí como... A ver. Esa era mi tía nomás. Bueno, yo leí cosas que me vacuna el doctor Sequera, las chicas, etcétera. ¿Cómo viviste ese momento así glamoroso dentro de todo? Mira, creo que la fama, eso te digo ya hoy, ¿verdad? Le sirve a 2 tipos de personas. Uno, un artista, uno que vende un producto, ¿verdad? Y te incluye a vos también, ¿verdad? Tener una marca registrada y se consume tu producto, o un cantautor o lo que sea, un artista plástico, ¿verdad? La fama está bien, ¿verdad? Porque te da trabajo, te da dinero, ¿verdad? Y si sos político, porque son votos, claro. O se habla de vos y te conoce la gente, que es lo único que llama política. Sí. Si no son ninguna de las 2 cosas, un problema. ¿Cómo sabes que ese tema del político siempre le digo a mi hijo? Si yo todos los que me saludan en la calle convierto en votos, soy presidente. Lo que pasa es que hasta ahora no pude convertir eso en votos. Bueno, finalmente, ¿alguna vez te propusieron entrar en la arena política? ¿Lo pensarías, digamos, en todo caso, de aquí para adelante? Vamos a suponer que ahora... A ver, entiendo lo que me decís con la arena política, pero sí, yo me considero un ser político. O sea, hablo mucho de política, creo que mucho más que de medicina. Trato de siempre hacer un análisis político del problema de salud que hay, ¿verdad? Creo que es un ejercicio que me encanta y traté de darle ciencia a eso, por eso estudié lo que estudié. Pero lo de la arena política sí me invitaron para conformar una lista en las elecciones pasadas, ¿verdad? Pero no, creo que... Pero no descartás que puedas en algún momento ser candidato a algo, digamos, ya sea... No sé, ahora no quiero saber nada, ¿verdad? Pero no, ahora estas son las cosas, estoy cuidándome el archivo, ¿verdad? Ya. Pero sí, me gusta hablar de política, me gusta entender el fenómeno político, porque aprendí algo en mi gestión. En el periodo que estuve como director general de una dirección, no quiero decir de cuarta, pero menor, pero que le tocó estar, ¿verdad? Y entender que lo político es demasiado importante, ¿verdad? Una cosa es la cuestión técnica, una decisión técnica. No esquivás la jeringa, entonces, hablando en términos médicos. Y la cuestión política tiene mucho que ver en la toma de decisión de cuándo se va a tomar, cuándo es la ventana de tiempo, ¿verdad? Un montón de... Yo te veo como político.
Políticas públicas estamos hablando, no estamos hablando de la politiquería. Claro. Sí, Yo te veo en un cargo público, te recontra luego veo. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, por favor, Leo. Todo lo mejor para Salvador y su mami, y bueno, y para el doctor, Gracias, por supuesto. Hacemos una brevísima pausa y ya volvemos, dale.